Cuando pensamos en arqueología, solemos imaginar objetos antiguos o ruinas espectaculares. Pero la arqueología no estudia objetos, estudia personas. La mayor parte de la historia humana ocurrió sin documentos escritos, y aún así sabemos cómo vivían y se organizaban las personas del pasado. En este episodio converso con la doctora Eva Paraskevi sobre la arqueología como ciencia social, los límites de la interpretación en la arqueología y por qué el patrimonio y la memoria colectiva siguen siendo un tema profundamente actual. Bienvenidas y bienvenidos al Laboratorio de Psicología, un podcast de conversación sobre el laberinto de la experiencia humana, la mente, el comportamiento y sus contextos. Soy Juan Martín Flores y cada episodio dialogo con especialistas de distintas disciplinas para mirar estos temas más allá de las explicaciones fáciles. No buscamos respuestas definitivas, buscamos pensar con más cuidado y hacer mejores preguntas. Con esto en mente, continuemos. El día de hoy estamos con Eva. Eva, ¿cómo estás? Hola Juan, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Muy agradecido de que estás tomando esta conversación y, o sea, a pesar de que estás un poquito afónica, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo. Sí, estoy con mucho gusto porque pues ya vi un poquito tu proyecto, me parece muy interesante y creo que va a tener un impacto, es bien cuidado y va a tener un impacto significativo en cuestiones de divulgación de la ciencia. Muchas gracias, lo aprecio mucho. Pues bueno, empezamos. Antes de entrar a cualquier otro tema, ¿quién es Eva? Bueno, Eva es arqueóloga, soy originaria de Grecia, ahí estudié arqueología. Y en México realicé la maestría y el doctorado también de arqueología en la ENA, en la Ciudad de México. Y mis intereses giran en torno en el patrimonio arqueológico, los usos de pasado en la actualidad, la importancia del conocimiento arqueológico para la memoria y la identidad de las comunidades contemporáneas, cuestiones de museos, este tipo de cosas. Y precisamente por eso participo con mucho gusto en este proyecto de hoy. ¿Qué te hizo? Porque, por ejemplo, estudiaste como la licenciatura, la maestría y el doctorado en arqueología, pero ¿de dónde sale este amor? Porque para llegar al doctorado y empezar desde la licenciatura, o sea, es amor. Sí, sí, sí. Y la verdad, la arqueología es amor, es pasión, es descubrimiento, más allá de lo intelectual, no, narrativo que vamos a hablar hoy, pues, integra muchos sentimientos también. Entonces, en mi caso, desde la infancia, recuerdo que cuando íbamos a jugar a campo, mi deseo y este pensamiento de niña era, ay, que encuentre una moneda ahora que la pueda entregar a la Secretaría de Cultura para cumplir mi deber. Entonces, pues desde muy pequeña, la verdad. Se me hace interesante porque, bueno, cada quien tiene como su propio recorrido en lo que va a estudiar o en lo que va a hacer en la vida, pero a mí nunca se me hubiera ocurrido, quiero encontrarme una moneda para poner mi granito de arena en la historia. Creo que a mí me hubiera gustado como encontrar una moneda, pero, o sea, quizás se escuche muy egoísta de mi parte, pero como para yo tenerla o ponerla en un cuadro o, bueno, ponerla en un cuadro es un poquito exagerado, pero ponerla en algún lugar especial, ¿no? Creo que, Guardar. ajá, Me gusta mucho tu, no lo había pensado, la verdad. Sí, sí, sí. Y tiene que ver con diferentes formas de conectarse con el pasado, la verdad. Ujú. Tal vez por eso yo lo ejercité de manera profesional y tú ejercitas en otros ámbitos también. sí, sí, sí. Mi primera carrera fue finanzas, entonces creo que sí, la moneda significó algo Ajá. diferente. Bueno, ahora sí me gustaría entrar de lleno a la arqueología Ujú. y desde todo lo que has estudiado, ¿cómo definirías qué es la arqueología? Bueno, no necesitas tener un doctorado para definir qué es la arqueología, la verdad, pero de todas las ciencias sociales y humanas que tienen que ver precisamente con el ser humano,
es la única disciplina que se enfoca en el estudio del ser humano del pasado. Y también del presente, no necesariamente, pero es a través de sus cosas materiales, de la materialidad, de lo que estos seres dejaron atrás, ¿no? Y como ya no tenemos en la mayoría de los casos, ¿no? Cuando tiene que ver con el pasado, contacto con estos seres humanos, con estas sociedades, no están aquí para estudiarlos, para investigarlos, para observarlos, para participar también en sus prácticas y en su vida cotidiana, pues lo único que nos han dejado son sus objetos. Entonces, a través de estos objetos, a través de estas construcciones, podemos acercarnos de cierta manera un poquito a esas sociedades pretéritas. Lo material es de ahí, la arqueología las interpreta. Pues en realidad la arqueología es historia, ¿sí? Y por ejemplo, es historia del ser humano, nos ayuda a completar una parte muy grande, más del 90% de la existencia humana del pasado. Entonces, en realidad la arqueología crea historia, la arqueología lo es también. ¿Hay alguna diferencia entre, por ejemplo, se me ocurren varias cosas como historia del arte y arqueología? O sea, ¿cuál sería uno de los errores que podemos caer en decir, esto es arqueología y esto es historia normal? O sea, historia del arte. Por ejemplo, un papiro. Un papiro es un objeto. Entonces, en la descripción de este papiro egipcio, um, entra la arqueología, pero también se adhiere a la historia y a la historia del Sí, arte también. claro, claro, por supuesto, tiene que ver con el enfoque. Pero de manera muy general, la diferencia entre historia y arqueología es que la historia estudia el pasado a través de los documentos, ¿no? Que se nos han conservado. Entonces, si nosotros hemos podido leer este papiro, por supuesto, es un documento histórico que puede ayudar también a completar información histórica, ¿no? Sin embargo, puede entrar también la arqueología porque se puede estudiar a través de su materialidad, de materias primas, técnicas, recursos, especialización de trabajo, muchísimas más cosas, ¿no? Y una cosa también muy importante es que tú piensas, Juan, que en realidad de documentos, testimonios documentales, que es el objeto de estudio de la historia, tenemos en los últimos 5.000, 7.000 años, ¿no? De allá para atrás, llegando a 2 o 4 millones de años de existencia del ser humano, solamente tenemos la disciplina arqueológica para poder construir este tipo de información. Y bueno, la historia de arte se centra más en lo estético, que por supuesto es una dimensión muy importante del ser humano, ¿no? Pero la arqueología contesta cosas sociales, culturales, políticas, económicas, más allá del arte. Podríamos hablar también de Grecia, pero me gusta también entrar en contextos de Latinoamérica. ¿Cuál ha sido como esta historia de la arqueología dentro de Latinoamérica o de México, que creo que tenemos mucho que estudiar? Claro, tenemos mucho de estudiar. Hay, y de hecho, por ejemplo, desde la propia forma que se profesionalizó la arqueología, hay una diferencia muy grande entre los países europeos y los países latinoamericanos. Y esto tiene que ver con dónde la integras, dónde se inserta como disciplina social, en qué tipo de facultades y universidades también porque en Europa, que yo estudié ya la licenciatura, como te decía, la arqueología se considera como un complemento de historia, tiene una perspectiva histórica muy fuerte. Sin embargo, aquí, y esto tiene que mucho que ver con la colonialidad, con toda esta trayectoria también en Latinoamérica, donde tenemos la fortuna también de tener comunidades todavía indígenas. Entonces, en estos contextos, la arqueología se considera más una ciencia antropológica que una ciencia histórica. Entonces, esta es la mayor diferencia. La historia de la arqueología ya específicamente en México.
La historia de la arqueología en México pues tiene mucho que ver también, bueno, en general, no solamente en México, sino en todo el mundo también. La arqueología tuvo muy cercana relación con los gobiernos, ¿no? Con la creación de los países. De hecho, todas las ciencias sociales y humanas pues nacieron en el momento que nacieron también estos proyectos de Estado-Nación. Entonces, en realidad, desde un principio y hasta la actualidad, diría yo, cumplían con una función política muy importante, ¿no? Que tenía que ver también con la creación de las identidades nacionales. La historia de la arqueología en México jugó un papel, bueno, voy a decir interesante en este momento. De esta manera lo voy a decir porque mientras México creaba su identidad en la creación de un imaginario nacional, de un indígena del pasado, el cual era glorioso, ¿no? No todos los países tenían un calendario, por eso se llamaba calendario la Piedra del Sol, ¿no? Porque nada tenía que envidiar de Grecia, Egipto o Antigua, ¿no? Pues los indígenas prehispánicos habían desarrollado la astronomía, habían desarrollado varias eh, ciencias. Entonces, lo interesante de la arqueología aquí es, mientras justificó este tipo de construcciones socioculturales, políticas, etcétera, pues al mismo tiempo borró también los indígenas contemporáneos, ¿no? El indio vivo pues se marginalizó, se rechazó, pues, quedó prácticamente fuera de la nación. Mientras que el indio muerto, pues fue una parte fundamental de la misma. Me llamó la atención lo de identidad, porque creo que hago un paralelismo con la historia, ¿no? Una vez que aprendemos que Miguel Hidalgo sí hizo lo que dijo, pero no de la misma forma en la que nos lo contaron de pequeños, creo que en la arqueología funciona de manera diferente porque cuando lo dijiste, o sea, quizás sí me lo implantaron mucho en mi identidad como mexicano, que es como, sí, estoy orgulloso de que tuvimos ese tipo de culturas, de que tuvimos, eh, de que desde antes ya sabíamos los solsticios de verano, etcétera. Pero una cosa que mencionas que es muy cierto, sí, nos gusta más el pasado que el presente, porque si nos gustara tanto nuestra cultura y nuestra identidad, creo que desde las leyes que tenemos, desde el tipo de acercamiento que tenemos a las culturas, por ejemplo, creo que a mí me queda más cerca los wixárikas, o sea, lo veríamos de una forma completamente diferente a, a lo que se está haciendo hoy y lo que sí ellos han continuado la tradición, ¿no? Claro, por supuesto. Y precisamente por eso, la verdad, pues afortunadamente se están cambiando también las perspectivas, ¿no? Entonces, las perspectivas de la actualidad que sí valoran más lo intangible, lo vivo, o como tú comentas, no son las mismas. Incluso, por ejemplo, ya que mencionas a los huiráricas, pues en el año pasado también pues tuvo un reconocimiento nacional, internacional, ¿no? Fueron parte de la lista mundial de la UNESCO, toda esta experiencia ritual. Pero en el siglo XIX, pues estos reconocimientos no los vamos a encontrar. E incluso, por ejemplo, si regresamos hace 50 o hace 40 años, también se están premiando y se están reconociendo como patrimonios excepcionales universales los monumentos, los vestigios, los patrimonios tangibles, ¿no? Más allá de lo cultural que estamos mencionando aquí. Pero a fin y al cabo, tanto la arqueología como la historia, pues tienen una función política indispensable, ¿no? Por un lado se va a crear el conocimiento histórico, el conocimiento arqueológico, pero por el otro lado, pues hay que ver qué vamos a hacer con eso, ¿no? Que tiene que ver con las identidades. Y ¿qué vamos a hacer? Tiene que ver con quiénes somos. Somos gobierno, somos comunidades, somos arqueólogos o psicólogos, pues tendremos objetivos diferentes. Me llama la atención que aunque la arqueología es una ciencia que una serie de pasos que hay que seguir, pero ya después, una vez que
se hace, que la arqueología da su punto de vista, todos empiezan a decir sí, pero acá, sí, pero los gobiernos es como sí, pero no vamos a decir esta parte. Sabemos que existe, pero no nos conviene. O la otra es tomarlo desde, como dices, un punto de vista más social o psicológico de, bueno, ya nosotros podemos tomar la decisión de si continuamos como un pueblo mmm, atacado, un pueblo conquistado, o retomamos las dos cosas, lo nuevo y lo viejo, o continuamos solo con lo viejo, odiando lo nuevo, ¿no? Entonces ahí sería como cómo lo podemos nosotros hacer, ¿no? Sí, claro, y tampoco es unifactorial o lineal también, ¿no? Se trata de construcciones que siempre estarán en proceso mientras diferentes puntos de vista se integran, diferentes personalidades, igual, por ejemplo, las personas que llegan al poder. Por supuesto que no es lo mismo, como tú comentabas, ¿no? De toda la información histórica o arqueológica, cosas específicas van a pasar a los libros de texto y estas cosas específicas tampoco se van a cambiar o actualizar o renovar mientras la disciplina lo esté haciendo, ¿no? De hecho, ni siquiera es posible, ¿no? Que cada medio año vayamos creando libros de textos distintos. Entonces es multifactorial. ¿Cómo podemos inferir desde un objeto cómo se comportaban las personas ante ese objeto? Claro, qué bonita pregunta, ¿verdad? Y muy importante el verbo que utilizas, ¿no? Que tiene que ver con inferencias al final. Bueno, fíjate que ni siquiera esto lo hacemos en la actualidad incluso, ¿no? Ni siquiera pues tenemos que pensar en el pasado hace miles de años para hacerlo, porque por ejemplo, tú que estás en Guadalajara, vas a pasar y vas a ver en las calles, por ejemplo, cotos, ¿no? Las casas no están libres con bardas muy bajas o ni siquiera inexistentes, ¿no? Entonces vas a ver que las comunidades y los barrios ya están ordenadas en cotos, ¿no? Con unas paredes de 3 metros y luego con cables de electricidad. Pues, ¿qué te dice eso de la sociedad, no? Pues que hay peligro también, ¿no? Y que hay inequidad, porque no es lo mismo ir a un coto con su casa club ordenado y todo en el centro de Guadalajara o en otro tipo de barrios, ¿no? En Tlajomulco, por decir. Pero también la forma que nos vestimos, los relojes que portamos, por ejemplo, tú tienes estos audífonos en este momento. Podemos inferir cosas de ti solamente con este objeto. Y en realidad, eh, no es que los seres humanos, no es que los objetos solamente son testimonios de algunas actividades, es que los objetos crean incluso los seres humanos. Nos estamos conformando a través de los objetos. Entonces, a encontrarlos, Bourdieu había hecho ya que te veo que lo piensas, ¿verdad? Una investigación muy interesante de los hombres cavilios. Entonces, por ejemplo, la pregunta es cómo estos hombres pueden bajar una montaña súper alta, llena de piedras y de huizaches y no sé qué, Perdón, con de los tanque, hombres, ya después no escuché. cavilios, Cabilios. en ¿Qué África. significa cabilios? Es, por ejemplo, cómo decir de los hombres tapatíos. Sí, pues de su ciudad. Ujú. Eh, Perdón, continúa. No, no, sí, sí. De los hombres cabilios, Bourdieu había hecho una investigación, una observación muy interesante. Estamos hablando de África, ¿no? De una comunidad cuando hizo su investigación. Entonces, estos hombres bajaban corriendo a montañas súper altas, y ahí, pues en el vacío, ¿no? Con huizaches, con piedras, y en chanclas, y no se resbalaban. Y ni siquiera se les iban las chanclas, eran parte de ellos, ¿no? Como mi hermano que de repente tiene unos audífonos y ya los olvida que los tiene, son parte de su cuerpo, una extensión también.
Entonces, estamos adquiriendo también parte de nuestra personalidad y nuestras capacidades y competencias incluso. Ellos eran los hombres chancla. La chancla era una extensión de su pie. Lo que voy es que nos estamos conformando a través de nuestra materialidad. La materialidad nos conforma, no solamente la fabricamos y la usamos. Entonces, a través de estos enfoques también podemos inferir muchas cosas con respecto al pasado. Entonces, la, lo material, aunque lo creamos, aunque lo crea el ser humano, también lo material cambia y crea en cierto momento al ser humano, ¿verdad? Al grano, Ah, es al grano. me gustaría que hablaras específicamente de algún caso de evidencia que se haya encontrado gracias a la arqueología, que nos haya vuelto a replantear que en realidad lo que creíamos no era lo que pudiera haber pasado. No sé si me explico. Claro, claro. Ujú. Y esto, ¿sabes? Pasa siempre, te lo dije antes con los libros de texto, y no es solamente porque vamos a encontrar evidencias nuevas, las cuales nos van a refutar hipótesis anteriores, que también pasa mucho eso, ¿no? Pero también, aunque nuestros datos siguen siendo los mismos, nuestras preguntas a estos datos son diferentes, cambian. Otras cosas nos preguntábamos en los 70s o 80s y otras cosas nos estamos preguntando en nuestra actualidad, ¿no? Entonces tiene que ver también con nuestro contexto histórico, cultural, social, político, de género. Son perspectivas. Entonces, bueno, pues hacemos todo lo posible para que la ciencia sea objetiva, ¿no? Pero si somos, y ni siquiera pasa en las humanidades y las ciencias sociales, pasa también en las ciencias denominadas duras. De cierta manera, la ciencia va a tener un mayor o menor lado de subjetividad porque somos seres humanos, ¿no? Entonces, pues sí tenemos metodologías, teorías y procedimientos específicos, pero también pues, somos incompletos, ¿no? Entonces tendrá este lado de subjetividad. Llega a la mente, por ejemplo, de las ciencias duras sobre la física, ¿no? Que antes sabíamos que específicamente ciertas cosas sucedían a gran escala, pero ahora con la física cuántica sabemos que a nivel subatómico son diferentes leyes las que aplican que las que aplicarían para lo grande. No sé si me explico, pero la verdad es que no sé. Pero es de lo poco que sé, es como lo que me llamó la atención, de que quizás algo siga siendo cierto, pero hasta algún límite. ¿Algún ejemplo en específico sobre algo que en ti haya cambiado gracias a la arqueología o que tú dijeras, esto es lo que sabían, lo que yo creí antes y esto es, de acuerdo a los nuevos descubrimientos, lo que ya no creo tanto que haya pasado? Sí, y no tiene que ver con creencias en realidad, sino de eh, eh, desarrollo también intelectual, disciplinar, etcétera, de la propia arqueología. Mm, yo recuerdo cuando iba a la licenciatura allá en Grecia y estudiábamos, por ejemplo, el arte paleolítico, ¿no? Que son estas pinturas, el arte rupestre, por ejemplo, muy famosas en España, en Francia, que les estudió en los 60, Leroy Duran. Entonces, este especialista, ¿no? Que además, pues, era el modelo de su época, él era estructuralista. Investigó todos estos petrograbados y todas estas pinturas rupestres, cosa que me parecía muy, como lo digo, lógico en el momento, ¿no? Y dijo, este tipo de arte, entre comillas, porque no se trataba de arte por el arte, sino de un mapa conceptual o de pensamiento, no es al azar, pues está ordenado bajo, ¿cómo se dice?
contrastes, está ordenado bajo contrastes, por ejemplo, donde tengo bisontes voy a tener caballos, donde tengo femeninos voy a tener masculinos. Y además había patrones muy específicos que tenían que ver si estos animales estaban en la entrada de las cuevas, si estos animales estaban adentro de las cuevas, más al fondo. Entonces, por ejemplo, era muy lógico y más bien este teórico decía que la sociedad paleolítica estaba ordenada a través de contrastes y pensábamos que ellos, y podemos acercarnos en la forma que ellos ordenaban su realidad y pensaban, por ejemplo, ya que nuestros laboratorios de psicología. En la actualidad o incluso hasta después llegan otros que dicen sí, pero no es tan simple, ¿verdad? No podemos generalizar y además no tomamos otros elementos para este análisis. Por ejemplo, ¿qué pasa con la experiencia? ¿Qué pasa con las lucecitas que medio tiemblan por ahí? ¿Qué pasa con la oscuridad? ¿Qué pasa con, por ejemplo, el ruido? ¿Cómo se vive el arte más allá de que cómo se organiza? Son otro tipo de preguntas, ¿no? O incluso cómo se transforma el mundo a través de la acción de dibujar algo. Porque nosotros, por ejemplo, a través de acciones en el presente, modificamos nuestro mundo, ¿no? Si yo paso por un lado y me persino, pues quito el mal, ¿no? O, por ejemplo, si toco madera, pues también, ¿qué hago ahí, no? Ya, muy buena suerte. Ya con eso quitaste Ajá, la mala suerte. sí, o si cruzo mis dedos también, ¿no? Entonces, a través de nuestras acciones también organizamos o modificamos el mundo. Entonces, ves, tanto la primera interpretación era muy lógica y muy pionera en su época, pero también las siguientes, también, o las contemporáneas. Y es un tema que me interesa, por esto lo comparto. Tiene mucho que ver, eh, pues siempre nos evolucionaremos también como especialistas teóricos, etcétera, a lo largo del tiempo. En cuanto a la psicología, creo que el ejemplo que se me viene a la mente es, la verdad, mucha gente ya le llama journaling, pero en el pasado le llamábamos un diario. O sea, no, solo le cambiamos el nombre, pero al final es lo mismo, ¿no? Y creo que hacer este ejercicio da una perspectiva diferente ante la misma situación. Entonces, con esto que estamos haciendo también cambia, no solamente, no cambió la acción, pero sí cambió lo que pudimos hacer después. Cambian nuestras miradas al final, ¿no? Y como te decía, bueno, tú dices acción, ¿verdad? Yo hablo de datos. Los datos a lo mejor siguen siendo los mismos, ¿no? Pero nuestras miradas no pueden, van a ir cambiando porque nuestras miradas dependen de nuestro contexto histórico, social, cultural. Entonces, nuestras preguntas al pasado van a depender de este contexto, por lo tanto, van a ser distintas. Y también se me ocurre que la arqueología podría o tiene, como todas las ciencias, un límite de inferencia o de interpretación, ¿no? En tu experiencia, ¿qué ejemplos has encontrado? Nuestras inferencias o nuestras narrativas, pues al final van a ser personales, ¿no? Por un lado, por ejemplo, para darte un ejemplo, tenemos al dato, ¿no? Entonces, por ejemplo, por un lado, tú puedes tener un entierro, ¿no? Un individuo, un entierro completo en su posición y además acompañado de artefactos. Puede tener vasijas, puntas de proyectil, a lo mejor, pues no sé, pues otro tipo de objetos de cobre, cualquier cosa. Y por el otro lado, en el mismo cementerio, a un ladito, tú tienes una cremación en una urna. Entonces, bueno, este es el dato, ¿no? Lo claro ahí es que tenemos una desigualdad que te da el dato. Pero ahora, ¿cómo interpretas tú esta desigualdad? ¿Qué preguntas te pones para interpretarla? ¿Y qué tiene que ver tu época para poner estas preguntas? Por ejemplo, pues podemos decir que el primero tenía más poder y el otro no. Podemos decir que, por ejemplo, el primero era masculino y la cremación era femenina. ¿Nos puede hablar de género?
O ya que la cremación, digamos, pues es muy ligerita, a lo mejor podemos hablar de edad y de infancias. ¿De qué podemos hablar de todo esto? Entonces, esto tiene que ver con la narrativa, esto tiene que ver con la interpretación y este tipo de problemas los arqueólogos y las arqueólogas tienen todo el tiempo. Un ejemplo también que se me ocurre es en Egipto había diferentes tipos de vasijas, ¿no? Cuando las personas de muy alto rango morían, en un lado se ponía el corazón, si no mal recuerdo los pulmones, pero el cerebro como que no les importaba a ellos porque no estaba en ningún lado, simplemente lo sacaban y lo tiraban. Creo que ahí viene como la interpretación arqueológica de, bueno, el cerebro en ese tiempo quisieron interpretarlo como que ahí estaba el alma, pero para los egipcios es, esto no sirve. Sí, y ni siquiera ahora, por ejemplo, no, pues las neurociencias no, ni siquiera pueden acordar dónde está el alma. Está en el cerebro, en las neuronas, en el corazón, en dónde está, pues también, ¿verdad? Muy interesante. Sí, son dilemas, son dilemas. Entonces, al final, como te decía, ¿no? La respuesta a estos dilemas es no solamente personal, pero también históricamente determinada de cierta manera. Entonces es el material, o sea, el objeto más el dato, ¿no? Ya sea con qué se hizo, cómo se pudo haber hecho, estos rituales de donde los sabemos que a los egipcios les gustaba mucho, no les gustaba, era muy importante para ellos la muerte, pero ya después a ¿por qué? Porque sabemos que eran para ellos muy importante la muerte porque tenían muchísimos rituales para los muertos o las pirámides que están por abajo, que es donde hay el oro y todo ese tipo de cosas. Así es como inferimos que sí era muy importante, ¿no? Y, y el dato sería hacen A, B, C y D. Claro, Ok. el dato es no solamente el objeto, sino también la información en torno a este objeto, ¿no? Y luego pues, falta la interpretación y la inferencia porque nunca podemos estar seguros. Ni siquiera jamás vamos a tener la persona aquí, un egipcio, Que estaría eh, muy padre. sí, estaría, ¿no? Ujú. Pero fíjate, aunque lo tuviéramos, pues nos daría su propia interpretación. Y luego Sí. diríamos, bueno, y esto representa ¿a qué representa? ¿No? A toda su sociedad, a toda su época, ¿dónde está el? Ni siquiera nos llegamos a conocer a nosotros mismos. Tú que eres psicólogo. Entonces, ¿cómo podemos conocer a los demás? Tenemos límites muy, pues, grandes. Cuando uno viaja a otro país, generalmente le preguntamos, ¿no? Oye, ¿cómo está la política? Oye, ¿qué es lo que piensas? Oye, ¿cómo son tus tradiciones? Y esa persona nos dice, ah, pues yo hago A, B y C, eh, y ya regresamos a México y decimos, todos los japoneses, todos los españoles dicen A, B y C. Y en realidad es muy particular de su nivel socioeconómico, de su cultura, de la política que está viviendo, del tipo de familia que tiene. Y nosotros nos gusta generalizar. Claro, y bueno, es la forma que funciona el cerebro humano también, ¿no? Generalizando, almacenando, etcétera. Es natural, es la tendencia natural, pero ahora pues cuando que queremos hacer ciencia, tenemos que ver hasta dónde o por qué sirven estos estereotipos y cuál es su límite también. Y como dices, por ejemplo, un mexicano va a observar una PCID y un griego va a observar otro y un alemán otro y un, no sé, vietnamés otro, porque nosotros mismos también nos damos cuenta quiénes somos a través del contacto con lo diferente. Volviendo a esto de las miradas, creo que para estudiarlo científicamente tendremos que tener una muestra más grande, eh, datos específicos según su contexto y, y pues desafortunadamente nosotros no tenemos ese tipo de herramientas, entonces con eso nos gusta generalizar. Claro, sí. En cuanto a
hacer ciencia con la arqueología y a buscar estos objetos, ¿cómo decide un arqueólogo dónde excavar, qué es importante y y qué no? Porque siento que cuando se hace esta excavación o este tipo se maneja un objeto, creo que ahí se puede hasta cambiar, ¿no? Los colores, el material, cómo estaba diseñado, pero esas son todas mis suposiciones. Tiene que ver, como te decía antes, con la época también, ¿no? Porque la excavación es una manera no para recuperar los objetos y encontrar, por ejemplo, el oro que tú dices que estaban en los mastabás. Porque, bueno, primero, las primeras pirámides en realidad eran unos, pues la primera incluso eran unos 5 o 6 cuartos, ¿no? Debajo de la tierra. Luego estos cuartos se multiplicaron. Luego eran, pues, infinidad de cuartos y al final se fueron creciendo hacia arriba, ¿no? No, pues es una exposición, como tú dices, ¿no? Y por supuesto tiene sustentos teóricos, metodológicos, etcétera. Pero al final es una de las tantas inferencias que podemos dar sobre el por qué pues estaba todo vacío y si tiene que ver con los ladrones y todo. Pero bueno, las decisiones de excavación, porque decía, cuando excavamos no lo hacemos porque queremos recuperar los objetos. Cuando excavamos lo hacemos porque queremos recuperar el contexto histórico, es decir, la información. El objeto te da una información poca, ¿no? Pero el objeto en relación a otros objetos y a un lugar determinado te puede dar una información muy rica. Entonces los arqueólogos y las arqueólogas cuando excavamos hacemos registramos esta serie de asociaciones. No es lo mismo, por ejemplo, que yo encuentre unos audífonos en una casa o afuera de una casa y que encuentre los audífonos junto con la computadora, junto con micrófonos profesionales, junto con todo un equipo de audio y sonido, etc. Otras cosas voy a inferir. Los audífonos son los mismos, pero la asociación de los audífonos con todos los demás objetos en esta misma casa o cuarto, pues me van a dar otra información. Entonces, decía, por eso excavamos, ¿no? Para generar este contexto, esta información histórica. Las decisiones tienen que ver con la época y las preguntas. Antes, por ejemplo, se excavaba lo monumental, lo glorioso, lo de los hombres. Después se interesaron las ciencias sociales humanas, no solo la arqueología, la historia también, por la vida cotidiana, por las mujeres, por las infancias. Entonces, fuera de las pirámides o de los templos, ¿no? Pues buscaban casas de gente común. Esta es una decisión. Entonces tiene que ver con las preguntas. En realidad, en la actualidad, eh, como por ejemplo la excavación necesita un sustento económico muy fuerte, algunas veces ni siquiera es necesario excavar. Hay otras tecnologías que nos apoyan a nuestro trabajo para generar información, ni siquiera sin hacer la excavación. Ahí se me ocurren varios ejemplos y ya tú me dirás si estoy bien o voy por otro lado. En la Ribera Maya hay muchas pirámides, muchas. O las que más llaman la atención son las grandes, las que tienen las que tienen edificaciones como diferentes, las que tienen formas diferentes, pero creo que la última vez que fui ya veía más como, esto estaba como a 5 kilómetros y aquí es donde vivía la gente normal, ¿no? Esta es una casa, las casas medían 2 por 2, quizás aquí pudo haber estado una ventana y lo que encontramos es este tipo de vasijas que es muy diferente a las que encontramos en las grandes pirámides. ¿Por qué? Porque estas vasijas eran del día a día, tenían que ser un poco más resistentes, quizás eran menos bonitas, pero eran lo que utilizaba la gente normal o la gente común y corriente. La pirámide sí es la chida, quizás iban las personas, pero la vida cotidiana no era la vida cotidiana de los mayas no era ahí, igual en otras culturas prehispánicas.
Claro, y tiene mucho que ver porque la monumentalidad genera muchos sentimientos también, ¿no? Y tiene que ver con la identidad que decíamos en el principio de este podcast. Eh, pero también, pues yo te invito a pensar con qué persona del pasado te conectaste, ¿verdad? Quien tuvo la pirámide tuvo un poder específico. Si podemos hablar del poder, podemos hablar del comercio, podemos hablar de la religión, pero no está muy bonito, por ejemplo, de saber, aunque los restos materiales no generan este impacto, ¿no? Que cómo vivían, qué comían, por qué tenían sus vasijas más resistentes, como tú dices, incluso nosotros en la casa, ¿no? A lo mejor vamos a tener los platos todos rotos de tonalá y los bellos cuando es un evento, lo hacemos también. Navidad, algún cumpleaños, esa vasija que no se toca a menos de que sea algo muy importante. Sí, o incluso, por ejemplo, que esto es también muy contemporáneo, que ya en la actualidad ni siquiera nuestras vasijas son permanentes, ¿no? Más bien queremos evitar pues quehaceres innecesarios y utilizamos los desechables en estas grandes fiestas. Fíjate, y este es un trabajo arqueológico, incluso en la actualidad, ¿no? Porque pues, los arqueólogos estudiamos basura, nos encanta la basura, nos dice muchas cosas de las personas, tanto en el pasado como en el presente. Entonces, a través de estos desechables, nosotros podemos hablar de organización social, podemos hablar de relación con la naturaleza, de cambio climático. Son muchas cosas que podemos platicar solamente a través de la basura. Ujú. Hay un tema que me interesa mucho que es el estudio sobre el género en cuanto a la arqueología. Porque, por ejemplo, no lo sé, es una inferencia o es una suposición mía de que la mayoría de los arqueólogos eran hombres y se tomaba, o sea, estaban los datos, pero se tomaba la perspectiva de ese tiempo, pero desde un hombre de esto es lo que yo hago, quizás esto es también lo que hacían ellos. Y ahora que ya empezamos a descubrir como más cosas, en general la ciencia se interesa más en cuestión a cuál era el rol, las actividades, y vemos que a veces cierto tipo de suposiciones que quizás aprendimos en algún lugar, ya con una nueva mirada y con los datos que tenemos, es como, creo que también había mujeres que iban a la guerra, ¿no? También había mujeres que esto de los roles específicos de que se quedaba en la casa, pues no, porque hemos encontrado otro tipo de cosas. ¿Cómo la evidencia ahora impacta o en esta mirada impacta el género? Muchísimo, y me gustaron mucho, mucho tus ejemplos, Juan, porque fíjate, le estás dando al grano. Muchas veces nosotros suponemos a partir pues de nuestra mirada del presente que las cosas siempre han sido así. Pues en realidad pues no hay una esencia humana, ¿no? Vemos incluso en el presente, como lo decíamos antes, con los alemanes, con los japoneses, que somos muy diferentes. Ha ayudado mucho el trabajo de las arqueólogas feministas para demostrar esto. Y no se trata solamente que antes la arqueología la hacían hombres y que por eso solamente había narrativas de hombres, sino que también está en la actualidad, por ejemplo, es mucho más posible que un hombre pues obtenga financiamiento para proyectos a gran escala y muy largos y muy pues, de gran impacto y que las mujeres, por ejemplo, en menor cantidad para estudiar cerámica, ¿no? Las feministas lo dijeron mucho esto. Y también lo proyectamos en el pasado, ¿no? Estamos, por ejemplo, pues diciendo que exaltamos actividades como la guerra, como que las hemos asociado con hombres, o incluso la caza, ¿no? Que las mujeres, pues ya sabemos que salían a cazar animales, ¿no?
pero por ejemplo las asociamos con trabajos domésticos, que era la fabricación de la cerámica. Entonces proyectamos nuestras perspectivas en el presente al trabajo. Esto es un error muy común y siempre la arqueología por eso se renueva, porque surgen miradas que cuestionan esto. Hay muchas facetas del mismo fenómeno, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí puede ser pues puede tener una faceta económica, pero también intelectual, social, cultural, política, porque tiene que ver con los ejemplos que estamos, disciplinaria, ¿sí? Tiene que ver con los datos que vamos a tener para poder pues construir una narrativa que otra. Desde tu experiencia, ¿cuáles crees que sean los riesgos de estas interpretaciones sobre los datos? Bueno, como te decía, es hacer las interpretaciones a través de nuestros supuestos histórica y socioculturalmente determinados, que todas las sociedades humanas pues pensaban de la misma manera o vivían de la misma manera. Te tengo un ejemplo, ya que hablamos de las cuestiones de género. Y bueno, es europeo, ¿verdad? Porque te dije que estoy yo ahí. Está bien, Pero está bien. Y se aceptan una ejemplos investigadora, mundiales. sí, y también mexicano te tengo. ¿Cuál de los dos quieres? Los dos. Listo. Bueno, era una investigadora en un cementerio de Susan Selen, que excavaba de Eslovaquia, donde, por ejemplo, el dato, ya que hablamos de datos, tumbas de individuos femeninos, de mujeres, ¿no? Muy ricas, con mucha riqueza. Entonces, ¿cómo interpretas que en este cementerio hay mujeres enterradas y acompañadas con artefactos muy ricos? Bueno, pues dice la investigadora, dijo en su momento, pues los hombres heredaban a sus mujeres y a sus hijas la riqueza que ellos tenían. Bueno, pero bueno, otro dato. Pero los entierros de mujeres eran de una mucho más grande cantidad que los entierros de hombres, ¿no? No recuerdo la estadística, pero mucho más. Interpretación. Pues debió de haber sido una sociedad poligámica, ¿no? Que los hombres tengan muchas mujeres y les hereden la riqueza. Es decir, cualquiera que era el dato, la interpretación en su época debía de haber sido que los hombres tenían la riqueza y el poder y las mujeres eran inferiores. Bueno, sí tenían pues, la riqueza, pero no la gestionaban ellas, ¿no? Entonces, este tipo de ejemplos podemos tener. Nunca se planteó la posibilidad que se tratara de una sociedad donde las mujeres tendrían el poder, ¿no? Este tipo de errores hacemos porque proyectamos nuestros supuestos en el pasado. Por ejemplo, del caso mexicano, ¿no? Que te decía, de unos investigadores que excavaron, que reinterpretaron un entierro de Monte Albán. Pues individuo A. Entonces, este individuo A siempre se consideraba masculino, ¿no? Aunque no habían partes características de los huesos que las podríamos asociar con un sexo, ¿no? Y además este individuo A tenía más de 500 objetos que lo acompañaban de oro y pues era un entierro muy rico. Y después los investigadores pues se dieron cuenta que se trataba de objetos que en la iconografía se asocian con mujeres, como por ejemplo malacates, otro tipo de cosas de hilado, ¿no? Entonces, ¿por qué lo habían interpretado como hombre desde siempre? Por la riqueza. Y luego te digo, pues no encontraron pelvis, nada, pero encontraron una mandíbula femenina y era de mujer, pero en su momento pues se había echado a otro lado diciendo que esta Cayó mandíbula, ahí por error. sí, cayó ahí por alguna razón.
Entonces, pues después de 60 años replantearon la propuesta que el individuo era femenino. Este tipo de errores pues, se hacen todo el tiempo porque pues, somos productos de nuestra época y aunque no queramos, pues llevamos al pasado, proyectamos el pasado con a través de nuestros supuestos del presente. Entonces, independientemente si el dato va a estar, si la información va a estar, la inferencia ya es cuando tiene nuestros sesgos y nuestro contexto, ¿no? Así Y, es. por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a los museos y más a los de historia, ¿no? Los museos de historia, la primera parte siempre es la misma, que es los neandertales, cómo evolución Homo sapiens, etcétera. Pero de ahí luego pasamos a los textiles, la recolección, y esto generalmente ya tiene un supuesto de que era un trabajo solo de mujeres. ¿Valdría la pena volver a reinterpretar o volver a inferir y empezar a buscar que sí, que no, de ese tipo de cosas que ya se dan por sentado en todos los museos o en la mayoría de los museos del mundo? Y se está haciendo también, no es que solo valdría la pena, sí se está haciendo. Entonces ahí tú puedes darte cuenta qué museo se renueva más constantemente y qué no. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, si vas al museo, aquí en Guadalajara, si vas al Museo de Paleontología, vas a ver, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Que se habla del pasado del hombre, bueno, y el pasado de la mujer, y de los niños, y de las niñas, y los homosexuales, y los que, pues, la diversidad humana, ¿no? Y también, bueno, más allá de la palabra, lo ves también, ¿no? Los hombres en la casa, eh, las mujeres en recolección. Se está haciendo porque hay trabajos antropológicos donde demuestran que las mujeres, debido a su tamaño más pequeño, son más hábiles, más rápidas para cazar, ¿no? Entonces, pues son cuestiones que se están haciendo en el Regional de Guadalajara, en los primeros pobladores, no vas a ver, por ejemplo, este tipo de lenguaje, ¿no? Se ha renovado de manera más recientemente. Entonces, sí se está haciendo y sí te puedes dar cuenta visitando los museos. Necesito irme a dar otra vuelta. Otra vuelta. Ahora me gustaría hablar sobre un concepto que vi en internet que se llama pseudoarqueología. Me sonó a muchas cosas, pero también me sonó a nada. Entonces me gustaría como discutir que sí podría ser pseudoarqueología y que no. Me gustaría que me dijeras después qué te sonó, ¿no? Pues se me haría muy interesante. Bueno, te voy a decir, pero antes de decirte, sí me gusta aclarar una cosa, que no solamente las disciplinas y las ciencias sociales humanas tienen el derecho de producir narrativas sobre el pasado. Es una forma de, ¿no? Por supuesto que es una forma, en la medida de lo posible, más objetiva, que tiene sus propias herramientas teóricas, metodológicas, etcétera, ¿no? Y puede llegar a generalizar de alguna manera, de alguna, ¿no? Porque pues podemos hablar de una historia mundial, pero no de una memoria mundial. Pero entonces, por ejemplo, si son formas disciplinarias de producción de conocimiento, pues hay otras, ¿no? Hay los dichos populares, las historias orales, los poemas, las canciones, los rituales. Todos los individuos tienen el mismo derecho de producir significados sobre su pasado, ¿no? Sin que sean arqueólogos o historiadores. Esto como un punto de partida para decir que pues la forma que lo hacemos también es históricamente determinada, es colonialista, es imperialista, es eurocéntrica. Se está cuestionando incluso en la actualidad frente a otro tipo de conocimientos pues, diferentes, ¿no? Esto por un lado. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de pseudoarqueología, pues se trata de narrativas sobre el pasado que quieren hacerse pasar
por arqueológicas, es decir, por científicas, ¿no? Y que respondan a la misma forma de producción de valor histórico arqueológico. Cada quien puede decir lo que él quiera y que tenga los significados que para él tenga, ¿no? Pero si se hace pasar por arqueólogo o por científico, esto es un engaño también. O sea, se vale de si yo encuentro una moneda, darle mi propia interpretación y decírselo al mundo, ¿no? Pero ya decir esto es verídico, esto es ciencia, esto en realidad pasó, ahí es cuando está no solo, no diría el error, pero sí El el engaño. riesgo, ¿no? Ujú. El engaño y el riesgo. Y no solamente individual, puede ser social, ¿no? Colectivo. Por ejemplo, pues una comunidad puede asociar unos petrograbados con los alienígenas, ¿no? Y está bien, pues es su propio significado. Y diría yo, como arqueóloga, igualmente válido. Lo que no es válido es que tú te hagas pasar por arqueólogo y tú digas que en los libros y en tu investigación y en el trabajo científico y metodológico tú demuestras, porque muchas veces las pseudociencias manipulan los datos para demostrar que sí, estos petrograbados se hicieron por alienígenas. Nos podemos dar muchas veces cuenta por los datos que ellos publican, ¿no? En lugar de publicar cuestiones del contexto arqueológico, publican pinturas relacionadas con inteligencia generadas por inteligencia artificial o este tipo de cosas, de fotografías, ¿no? ¿Cómo se tomó esta fotografía hace 5.000 años? Nos tenemos que preguntar de este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando fui a Egipto, en un templo específico, hay como un ovni, o sea, lo que ahora nosotros le damos el significado de ovni sobre el circulito y luego el circulito arriba, ¿no? Como si fuera un platillo volador. Y ahí estaba de, mira, y era una atracción, literalmente era una atracción, la gente se formaba para tomarle fotos y nos decía el guía certificado que nos decía que era arqueólogo, que esa era una evidencia de que en ese tiempo los ovnis tenían comunicación con los faraones. Y yo de, Sí, tiene mucho que ver con cómo te certificas como guía también. Y déjame decirte una cosa, yo lo entiendo también. Bueno, de evidencia no podemos hablar porque, pues, ¿dónde tú basas, a través de qué datos? Es la pregunta. Basas tu interpretación que esto es una evidencia a través de tus datos que los ovnis hoy se ven de esta manera. Tenemos otros incluso de persona que está trabajando en un laptop, ¿no? Y ahí ves el laptop, ¿no? Y esta es la evidencia, porque los laptops hoy parecen de esta manera, ¿no? Pues, pero en la antigüedad de esta manera aparecían los libros, ¿no? Que en realidad eran dos hojas de madera, las cuales tenían pues un relleno de, ay, ¿cómo se dice? De resina, de vela, ¿no? Y pues podrías escribir ahí con una plumita, ¿no? Y parecía una laptop, pero yo no puedo decir que la forma solamente es una evidencia. La pregunta es cuáles son tus datos, pero en general para responder esto, y tú lo mismo lo dijiste, ¿no? ¿Qué es más bonito y más llamativo? ¿De hablarte de un libro o de hablarte de un laptop en la antigüedad donde demuestra viajes en el pasado y pues nos genera mucha más pasión, nos genera mucho más interés, curiosidad, comunidad incluso, porque somos la comunidad de los que cuestionan y saben los secretos que nos quieren esconder. Las pseudociencias hacen precisamente eso, ¿no? Que utilizan muchos recursos psicológicos de atracción, de curiosidad y este tipo de cosas
para poder al final vender sus historias, sus libros o su punto de vista, ¿no? Y esto no es ético. Entonces, bueno, es otra cosa que una comunidad crea, que esto pues tiene que ver con los alienígenas y que se emocione y que crea su identidad en torno a ello y al pueblo que demostró que ahí fueron los alienígenas, etc. Pero es otra cosa que alguien si quiere pasar por especialista e intenta, hace uso de recursos psicológicos para convencer y también se hace pasar por especialista que genera evidencias. Entonces, ahí está. O como tú lo decías con respecto a la arqueología, pues otro turismo va a ver a visitar a un ovni, ¿no? Son públicos mucho más amplios, se genera mucho dinero, el guía certificado tiene mucho trabajo, ¿no? Lo recomiendan porque se la pasaron muy bien, ¿verdad? Y otro turismo, por ejemplo, genera, como tú lo dijiste, en el área maya, visitar basuritas de platitos sin ningún chiste, ¿no? En una casa humilde de los pobres del pasado. No te genera los mismos sentimientos y el mismo interés. Creo que ahí a la ciencia siento, o es mi perspectiva, mmm, algo que podría aprender de las pseudociencias es la narrativa, o sea, porque los datos están ahí, pero lo que hace muy bien los personas que se dedican a las pseudociencias en general es que cuentan historias que llaman la atención o lo cuentan de una manera en la que llama la atención y creo que eso para la población en general en cuanto a la ciencia sí queda corto porque la ciencia es como muy rigurosa, este es el dato, esto es lo que hay que hacer. Lo que le genera a las personas confianza es poder repetirlo, ¿no? Poder repetir esta historia. Por eso creo que las poesías cantadas en ese tiempo eran tan populares porque cualquiera se las podía aprender, ¿no? Bueno, no sé si cualquiera, pero se los podían aprender más fácil. Y ahora la ciencia con tantos tecnicismos, con ser tan académica entre sus mismos pares, creo que ha perdido como, o creo que ya hay más separación y por eso, digo, es una idea que tengo y por eso quizás las personas que practican la pseudociencia llamen más la atención porque la ciencia quizás sí podría ser verdad, pero la forma en la que me la cuentan no la entiendo o no me hace sentido en lo que estoy viviendo en este momento. Exacto, ya dijiste dos cosas muy válidas, porque primero es eh, la forma que tú lo puedas repetir y tiene que ver con la conexión. La ciencia muchas veces cuando quiere ser comunicada, pues lo hace a través de los mismos tecnicismos, el lenguaje técnico y significativo que a nadie le dice nada. Entonces la persona no se puede identificar de alguna manera con lo que pues la ciencia le quiere decir. Entonces aquí ya lo perdimos. Lo que sí hay que hacer, por ejemplo, es, bueno, todos aprendemos o escuchamos las cosas aprendemos las cosas si las escuchamos a través de la forma que nosotros o nosotras las hubiéramos dicho, ¿no? Entonces la ciencia se tiene que acercar a las personas. A nadie le dice nada si yo te digo, esta figurilla antropomorfa de posclásico tardío, no te dice nada, no te interesa, no sirve. Pero, por ejemplo, en el Museo de Historia de Chapultepec, el área más visitado es el área de los baños históricos, ¿no? Porque si nos interesa cómo las personas iban al baño. Nosotros hoy en día vamos al baño, queremos saber cómo lo hacían. Yo sí te cuento, por ejemplo, que los romanos tenían sus anfiteatros, que pues está bien.
Pero si te digo, por ejemplo, que iban a baños públicos, todos compartían mientras hacían sus necesidades, utilizaban la misma esponja y la dejaban ahí y el otro la agarraba y la utilizaba, pues genera más interés. Entonces, la verdad, sí comparto lo que dijiste. Es el ejemplo que muestra por excelencia que en arqueología, más allá de los objetos, pues nos interesan los seres humanos. Entonces, en Pompeya, por ejemplo, vemos cómo vivían, cómo iban al baño, cómo se amaban y se querían. Es la experiencia humana que comían lentejas, pan y no sé qué, cómo estaban sus esclavos. Era la experiencia humana que nos conecta y tenemos mucho que aprender de esto. Entonces, sí, mucho más bonito la forma que lo dijo el guía y los que hacemos como divulgación de la ciencia, podemos utilizar estos recursos, ¿no? De la curiosidad, de la provocación, de pues así podemos contar nuestras historias también para que a las personas les interese. Y al final por eso hacemos arqueología, ¿no? Porque podemos aprender mucho y nos podemos dar cuenta que aunque somos tan diferentes en el presente, en el pasado, en todas las épocas, sí nos une esta parte de la experiencia humana. Entonces podemos aprender también mucho a través de lo diferente. Sin embargo, pienso, o es mi opinión, que también hay una limitante importante en cuanto a la difusión de la ciencia, que es algo que a la gente le molesta. Depende. En medicina, ¿no? Oye, si me tomo una paracetamol, ¿se me quita la cabeza? Sí, depende. Depende qué tipo de dolor de cabeza sea, depende de si tienes temperatura o no, depende de si fue una jaqueca quizás por estrés, explicaciones para un mismo síntoma o para una misma situación, ¿no? Porque ahí hay más variables. Y las pseudociencias son muy confiadas, son muy, esto va a pasar y no te preocupes, con esta agüita se te va a quitar y mira, te lo aseguro, si no, te revuelvo tu dinero o vuelves a venir y, o sea, creo que también ahí hay un reto que honestamente no sé cómo superar, pero creo que es más llevar a la gente a la que aclarar primero esa narrativa de que no todo es sí o no, sino que puede haber más colores dentro de. Hay una escala de grises muy amplia entre el blanco y el negro. Y esto depende que tienes, pues, y son narrativas diferentes al final. No vas a encontrar en la ciencia esta certeza y esta seguridad sobre una única cosa, un único factor, una única evidencia. Es una forma de distinguir. A veces siento que podríamos saber si alguien está haciendo pseudociencia por lo confiado que está de su argumento. Entre más Así. confiado esté, suena muy contraproducente, pero entre más confiada esté la persona, siento que podríamos tener más motivos para dudar, Cuestionar sus intenciones. cuestionar sus intenciones. Bien, bien, me Sí, gusta. sí, sí. Y volviendo a la arqueología, ¿cuáles son, en tu experiencia, los retos que siguen para la arqueología o que crees venir y que hay que superarlos? Ha cambiado mucho la arqueología porque ha cambiado mucho la sociedad. El factor económico cada vez es más fuerte, ¿no? Eh, y también la forma de hacer arqueología y la forma también de asociarnos o de explotar, si este es el verbo que voy a utilizar, explotar nuestro patrimonio también. Hoy en día, pues estamos hablando de un turismo masivo, ¿no? De megaproyectos como el Tren Maya, eh, por ejemplo, de simples performances sin una verdadera identidad que tenga que ver con el uso del pasado. Esto no lo veríamos hace 40 años, ¿no? Cada vez las personas tienen mayor posibilidad de viajar. Entonces, un reto muy grande tiene que ver con la protección del patrimonio frente a estos fenómenos. ¿Y por qué queremos proteger el patrimonio?
porque ya lo vimos, lo necesitamos ahí para seguirlo estudiando y seguir haciendo nuevas preguntas y aprender otras cosas y tener otras miradas y conectarnos con la experiencia humana de una manera distinta o incluso a través de nuevas tecnologías. Entonces lo necesitamos ahí. Si ya se desaparece, si ya no lo protegemos, si se destruye, pues ya perdimos la posibilidad para siempre. Entonces, este es un reto muy grande. Se habla mucho del turismo responsable, se habla mucho del turismo ecológico, pero independientemente, lo platicaba con un amigo, es el turismo es la persona que pise un lugar ya lo está cambiando. Entonces, ¿cuál sería un turismo responsable? Y creo que eso podría quedar como una pregunta abierta porque la verdad es que no lo sé. Las personas sí queremos conocer más, sí tenemos mayores posibilidades en este momento, pero o el turismo de que ya viene México o México ir a otros lugares que nos ayuda mucho como sociedad o como personas, pero también hasta qué punto deberíamos de tocar o estar cerca de algo que se tiene que cuidar. Sí, y otra vez no solamente tiene que ver con blanco y negro, sino con escala de grises, porque sí se tiene que visitar el patrimonio, los sitios arqueológicos. Por eso no nos conectamos con el pasado a través de esta materialidad, de estos vestigios y de este objeto. Pero tiene que ser un punto medio. Tampoco podemos cerrar todo, volverlo a enterrar, cuidar en las bodegas de un museo para que no se desgaste. Hay que aceptar en algunas ocasiones, porque nos cuesta trabajo también como sociedad de hacerlo, que el desgaste es un fenómeno natural. Todo en este planeta en algún momento se va a desgastar, ¿no? Incluidos nosotros y nuestros cuerpos. Entonces hay que buscar un punto medio. Tampoco podemos cuidar el patrimonio alejándolo de la sociedad contemporánea, pero tampoco podemos permitir explotarlo de tal manera que ni siquiera lo vamos a heredar a las sociedades que vienen, ¿no? El patrimonio por esto está, para que se visite, para que aprendas, para que te conectes con el pasado, para que reflexiones, para que lo disfrutes también. Entonces, sí, es encontrar un punto medio. La respuesta será siempre contextualizada. Un ejemplo que se me viene a la mente es Chichen Itza, de que antes se podía subir y ahora sí se puede ver, sí se puede visitar, pero ya no se puede subir. Y creo que eso es algo que se me hace muy positivo porque en realidad sigue estando ahí, podemos conservarlo, podemos verlo. El contexto, como lo mencionaste, no necesitamos subirnos a Chichen Itza para poder disfrutarlo. Es tan grande y se puede ver de distintas formas que la experiencia puede ser muy buena y puede ser diferente, pero no le bajó la calidad de visitarla. Sí, así es, sí ha pasado en muchas zonas arqueológicas también, ¿no? Sin embargo, pues hay que entender también la necesidad de la gente para subir porque aprecia el paisaje de O para diferente manera, tocar. el impacto para tocar. ¿Crees que nosotros los arqueólogos y las arqueólogas no estamos emocionadísimos cuando tocamos las cosas? Es parte de la experiencia, materialidad, acariciar un objeto, una vasija del occidente de México, es una experiencia magnífica, ¿no? Esta textura, este brillo. También nos conectamos con los objetos a través de la corporalidad, de la materialidad, de la estética, no solamente con la información histórica y arqueológica. Entonces, cuando tienes todos los objetos a un museo y no puedes hacer esto, no puedes hablar, no puedes tocar, no puedes hacer nada, sin ofrecer alternativas, quitas también parte de la experiencia. Eso no lo había pensado. A veces creo que sí, en lo personal me voy mucho a no, sí, o pues esto es lo que se puede, ¿no? Pero no había pensado en que quizás sí vale la pena replantearse ese middle ground de
sí se puede o qué es lo que no afectaría la pieza y qué es lo que las personas sí necesitarían para tener una conexión con la historia que estoy Integral. contando. Porque si Ujú. no, mucha gente siento que no le gusta la pintura porque no la puede tocar. Sí se ve bonita, pero no, a menos de que hayan estudiado el tipo de técnica, el color o así, se les puede hacer muy aburrida. Tengo muchos amigos que dicen, no, la pintura no, no me llama porque la tienes que ver desde muy lejos, no puedes ver los detalles, nadie te contextualiza. Los museos de pintura entiendo por qué podrían ser aburridos porque nadie les contextualiza de que así, primero había o las primeras imágenes eran religiosas. Luego de la religión hubo algún cambio y ya empezaron a pintar retratos, ¿no? Este fue el primer retrato que se hizo. Luego de ahí empezó el impresionismo. El impresionismo son puras cositas porque lo que les gustaba era el color. Y siento que cuando vamos a un museo dan por hecho o a los de pintura dan por hecho que ya sabemos eso y no hay una contextualización o solamente está el, el papelito que dice el título y ya. ¿Y quién lo hizo? Ajá. Uh -huh. Sí, ¿y sabes por qué? Porque también esta forma de valoración y de asociación con los objetos es histórica y culturalmente determinada. Estamos de los 5 sentidos que tenemos como seres humanos para pues estar en el mundo. Históricamente hemos aprendido de valorar más lo visual, o sea, leo, ¿verdad? O lo auditivo, escucho, ¿no? Tiene que ver con personas cultas, ¿no? En el sentido, pues, eurocéntrico de la palabra, ¿no? Mientras que en otros sentidos, como el olfato, como el tacto, como el sabor, pues son para los bárbaros por ahí, ¿no? Y en realidad, para que una experiencia sea integral, por eso nos gustan mucho los rituales, ¿no? O ir a misa, porque aquí vas a ver, vas a escuchar los cantos, vas a oler el copal, vas a comer, por ejemplo, la sangre sí, tiene que ver con todos los sentidos. Entonces, esto los museos lo podrían también potencializar. Te digo, puede ser una copia de un objeto arqueológico que tú lo puedes tocar. En muchos museos no sé si te has dado cuenta, pero puedes tocar cosas, ¿no? O incluso yo diría, ¿no? Una propuesta. Tenemos muchos tepalcates que incluso, como ya se estudiaron, ya no hay nada más que hacer ahí, se van, una forma de guardar es integrarlas, ¿no? Podríamos tener algunas para que los niños tocaran material arqueológico auténtico, que lo olieran, que lo es una forma integral de conectarnos también con la materialidad. Y las conexiones no solamente son intelectuales, te voy a contar una historia. Podemos transmitir mensajes más allá de información, generando un sentimiento de manera efectiva, con los sentidos también. Eh, pues no sé, es muy humano, ¿no? Hay muchas investigaciones psicológicas al respecto que tengan que ver con la memoria, pero una manera inmediata de conectarnos con el pasado es a través del olor, bueno o malo. Olemos una comida y decimos, me recuerda la comida de mi abuela, ¿no? Entonces inmediatamente te transportas al pasado donde tú eras niño, tú eras niña, qué estabas haciendo, cómo estaban las cosas alrededor, qué sentías. Es una conexión con el pasado también, el olfato, y lo hemos menospreciado mucho. Estaba pensando en algún museo, en algún lugar, y creo que solo fue o solo he sentido como el olor y el sabor en el Museo Papalote del Niño en Ciudad de México, que es donde te permiten tocar más cosas y ahí es donde probé el stevia, que es como una ramita que no sabía yo que era una ramita y que al principio sabe rico, pero luego tiene un sabor súper amargo. Y esa fue, no sé si mi primera y mi última experiencia o que he tenido en algún museo. Porque, por ejemplo, voy a otros y
pues no sé, huele, pues quizás, ¿no? A mármol, así, pero no que yo recuerde o me evoque de, este museo probé esto, este museo sentí esto, ¿no? No, creo que todo ha sido más visual. O diría que, no sé, el 90% o más de los museos en los que he ido ha sido 100% visual porque no puedo tocar, no puedo hacer nada y tampoco escuchar porque no ponen música quizás de esa época, aunque podría también explotarse si es algún lugar específico de alguna época, pues la música de esa época. Ah, Estamos dando muchas ideas para los sí. Y hay museos. también, por ejemplo, si vas a los museos de Zacatecas, si quieres visitar las minas, más allá de ver la maqueta o la reconstrucción, la oscuridad, las lucecitas, pues sí escuchas en el museo los ruidos del pico y pala y cómo suena y esto, pues los vagones, sí, es un recurso que se explota, lo auditivo, pero como tú comentas, el sabor y el olor es menos, y el tacto incluso. Aquí para hacer promoción tenemos el Museo de Aroma del Perfume, de Tlaquepaque, para visitar. Es obligatorio ir. Esto es Sí, para la audiencia que vive en Guadalajara y los que vengan, pues también. ¿Y hay algo más, Eva, que te gustaría agregar a esta conversación? sí. Me gustaría agregar en esta conversación para asociarlo también con los grandes problemas de la arqueología, o los grandes retos, ¿no? Porque, bueno, es muy importante todo esto que estamos hablando de la sensorialidad, de la corporalidad, de los sentidos, de la experiencia integral, de la, y de la de diferentes formas y perspectivas de evaluación y de producción de significado humano. Pero una cosa también que tenemos que pensar que es responsabilidad disciplinar de las arqueólogas y los arqueólogos es tener estos materiales para poderlos seguir estudiando y que pues nos den también la información histórica, la información arqueológica. Entonces, por ejemplo, yo entiendo que es muy bonito también cuando vas al campo y puedes descubrir objetos y los puedes llevar a tu casa, como tú dices, es un fenómeno humano, pero lamentablemente lo que ahí haces sin hacerlo de mala intención es que nos quitas la posibilidad de generar información histórica sobre las personas del pasado, ¿no? Nos va a quedar lo bonito, lo bello, y voy a tocar la moneda, etcétera. Pero bueno, ¿y qué más? Entonces puedo saber de las personas. Para poder saber algo más de las personas, los arqueólogos y las arqueólogas necesitamos el contexto. Necesitamos encontrar esta moneda, su lugar, porque nos puede dar muchísima información y muchísimas historias que contar también. Como pasó, por ejemplo, en Pompeya, a lo mejor tú puedes tener una mesa, pues, no sé, ¿cómo se llama? Un fresco en Pompeya que te puede decir unas cosas, pero si encuentras las cosas en tu lugar y puedes ver parejitas que se abrazaron y cómo vivieron el momento y cosas así, es mucho mejor que nada más tener un objeto en tu casa. Por eso, aunque yo lo entiendo que se tienen que explotar diferentes maneras de producción de sentido humano, pues sí existen más bien diferentes maneras de producción de sentido humano. Sí necesitamos la disciplina y la vamos a seguir necesitando para producir información histórica. Y esa responsabilidad creo que es de nosotros saber qué es la arqueología, saber cómo podemos nosotros también ayudar a la arqueología para seguir teniendo estas historias, estos contextos, estos objetos que son más que objetos que nos cuentan una historia, ¿no? Y pueden ser objetos muy humildes, por ejemplo, una navaja de obsidiana.
Tú la puedes encontrar, vas a decir, ay, qué bonito, no brilla y es transparente y es un vidrio, hasta ahí. Pero si el arqueólogo la encuentra en su lugar o la arqueóloga te puede decir, mira, esta navaja, por ejemplo, viajó 2000 kilómetros, porque no es de aquí, es de allá. Entonces las personas las cargaban, decían eso, decían el otro. ¿Y por qué si allá tenían obsidiana la trajeron de 2000 kilómetros lejos? Puedes hablar de comercio, puedes hablar de cuestiones simbólicas, puedes hablar de un sinfín de cosas que tengan que ver con el pasado. Nuestra última pregunta sería, ¿cuál crees que sea una pregunta que valga la pena que nuestra audiencia se haga y que se lleve de tarea? ¿Cómo puedo yo convencer a mi familia o a la comunidad de la importancia de que la protección del patrimonio arqueológico es nuestra responsabilidad también? ¿Y qué podemos hacer nosotros para heredar a las generaciones, a nuestros hijos que vienen, esta belleza, este conocimiento y esta materialidad también? ¿Qué puede hacer cada uno? Esta pregunta la vamos a dejar abierta. Nos pueden hacer, nos pueden comentar, nos pueden mandar sus respuestas o también se la pueden quedar y pueden practicar la respuesta. ¿Dónde van a estar las respuestas? Me gustaría verlas. Sí, van a estar generalmente en YouTube y en Spotify. Ah, en YouTube. Cuando la publiques, me la vas a mandar Sí, los enlaces. sí, claro que sí. Eva, muchísimas gracias por tu Gracias. tiempo y disfruté mucho esta plática. Muchas gracias. También, muchas gracias. Fue una experiencia magnífica estar aquí, lo disfruté mucho y me nutrí mucho de tus ejemplos y tus reflexiones. Hasta luego, Juan.